Hola, ¿qué tal? Ya estamos en Impulsors México. Mi nombre es Andrea Dame y me siento contenta que nos acompañen. Valoramos de verdad el tiempo que dedican a compartir con nosotros este espacio. Recuerden que estábamos abordando temas que nos van a ayudar siempre a crecer en varios aspectos de nuestra vida, y solo basta tener buena actitud y que decidas poner en práctica los consejos que aquí vamos a conocer. Sabemos que las emociones tienen una gran influencia en nuestra vida cotidiana, pero ¿realmente podemos cambiar las situaciones o la realidad que vamos viviendo cuando gestionamos estas emociones? Hoy te invito a que te quedes con nosotros hasta el final. Hola Javi, gusto estar con ustedes otra vez. Ya estamos de regreso aquí en Impulsors México. Yo soy Sofía Taramona y les quiero platicar que hoy vamos a estar aprendiendo más sobre nuestras emociones, cómo podemos reconocerlas, cómo podemos identificarlas y así lograr gestionar lo que sucede en nuestro mundo interior. Qué gusto saludarte, Javi. Hola Andrea, hola Sofía, buen jueves, ¿cómo están? Pues sí, un tema importante, el de las emociones, sobre todo porque es un concepto complejo, ¿no? Como que hay muchas definiciones, buscas en internet y encuentras muchísimos testimonios sobre qué es una emoción, páginas con, no sé, certificados o con trascendencia médica, psicológica. Sí, yo concuerdo contigo, Jada. Ahorita que estabas diciendo esto, pues sí es muy complejo, ¿no? Entender como la parte emocional. Muchas veces como que está o sea, como que se ha dejado muy de lado la explicación sobre qué son las emociones, ¿no? Cuando realmente, si lo entendemos, pues son ciertas reacciones que vamos teniendo los seres humanos dependiendo de las situaciones, ¿no? Y que en teoría, o sea, son nuestras aliadas, si lo vemos de cierta forma, ¿no? Nos avisan que estamos saliéndonos de ciertas normas, o bueno, por lo menos desde la perspectiva, por ejemplo, de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Se enfoca mucho en que cuando nosotros tenemos ciertos pensamientos, eh, vamos, vamos despertando ciertas emociones, aunque realmente no son necesariamente adaptativas o funcionales en el momento que las estoy viviendo, ¿no? Las emociones forman parte de nosotros desde que nacemos y Así es. son herramientas como fundamentales de supervivencia porque nos dan información muy importante sobre el camino que debemos tomar. O sea, yo estaba pensando hace ratito cómo desde la antigüedad, hace miles y miles y miles de años, por ejemplo, los Homo sapiens sabían perfecto cuando tenían que dejar de comer una planta, ¿no? Algo sentían asco, puede ser. Entonces dejaban de comerla. O cuando venían un animal o un mamut, no sé, de que sentían miedo, entonces sabían que tenían que correr. Entonces esto nos dice mucho cómo las emociones tienen una función adaptativa, que se me hace que ahorita a muchos de nosotros nos pasa, yo creo que a todas las personas, que tenemos las emociones tan revueltas, en primeras que no las podemos identificar, que dejan de ser adaptativas como para dar pie a algún trastorno, puede ser, o trastorno de ansiedad, o bueno, sin ser trastorno necesariamente, o a estrés, ansiedad, o a un enojo súper excesivo que no concuerda con la situación, ¿no? Entonces, bueno, de aquí la importancia de reconocer lo que estamos sintiendo. Yo tengo una duda aquí. ¿Las emociones son universales? ¿Son particulares? ¿Se desarrollan? ¿Se mantienen estáticas? Pues mira, yo realmente lo que creo es que son universales, ¿no? O sea, de hecho ya hay mucha investigación referente a tratar de localizar las emociones en el cerebro, ¿no? En Ujú. localizadas cada una de estas, las reacciones, por ejemplo, si lo pensamos desde una perspectiva universal, pues la reacción de miedo es universal, ¿no? Todos reaccionamos a lo mejor conductualmente diferente, pero la reacción Claro. de cuerpo, de la taquicardia, ¿no? La sudoración y demás, pues obviamente va cambiando. Yo lo que creo que, justo con esta pregunta que haces referencia, ¿no? Pues independientemente de que sean universales las emociones, sí creo que en ciertas personas, ¿no? Se vuelven muy particulares.
Entonces, como dice Sof, ¿no? Esta parte como de que las emociones están y nos van avisando de ciertas cosas, como del qué comer, qué no comer, si corro o no corro porque viene algún animal o porque mi vida está en riesgo, ¿no? O sea, todo esto al final se ha ido cambiando y modificando, pues porque hoy no tenemos que correr de ciertos animales, ¿no? Pero sí creo que, por ejemplo, porque hay personas que sufren ansiedad cuando otras personas no lo están teniendo, ¿no? Aunque estemos en una misma situación, no sé. Ujú. Entonces creo que aunque sean las emociones universales, sí las personas aprendemos, o bueno, más bien las vamos despertando en momentos particulares, ¿no? Según el contexto y la situación personal de ese momento, era diferente cómo yo manejaba el enojo hace 3 años que ahorita y de adolescente, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Sí. Y creo que esto es también cuando te vas conociendo, ¿no? O sea, a mí se me Ujú. ocurría, por ejemplo, yo soy una persona con mucha ansiedad, ¿no? Pero justo me he dado cuenta que mucha de esta ansiedad está muy, muy en mi cabeza. O sea, que puedo estar trabajando así en mi casa y, no sé, me empieza a doler alguna parte del cuerpo y de verdad ya me río de esto, pero sí en realidad mi cabeza puede estar diciendo, no sé, me duele la cabeza y empiezo, ¿qué tal si tengo un tumor? Ya sabes, Ya entonces sé. me empiezo a imaginar en un montón de cosas de que si tengo un tumor, ¿qué voy a hacer? ¿A quién le voy a decir, no? ¿Qué cosas le voy a dejar a mi familia? Así, se está haciendo todo el plan de cómo viviría si tuviera cáncer. Claro, Pero por supuesto que esto además fisiológicamente te empieza a traer pues muchas repercusiones, ¿no? O sea, en donde a lo mejor estás viendo un futuro súper amenazante, pues obviamente te despierta todo este tema de ansiedad de decir, no manches, me voy a morir, pues, pero no es algo real, ¿no? Está Porque muy las probabilidades son mínimas que llegue a pasar. Justo eso es la ansiedad, ¿no? exacto, exacto, como justo es esta idea que estás viendo un futuro súper catastrófico, ¿no? Entonces, creo que de aquí viene Uh-huh. también un poco la idea de poder identificar en qué momento estamos, diferenciar, ¿no? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Poder identificar si realmente mi emoción va acorde a lo que está sucediendo en mi contexto ahorita, ¿no? Como decir, sí, realmente debería de tener miedo, o sea, ni siquiera sé si tengo un tumor, ¿no? Como para qué estoy ya planificando y tirándome al drama de que me voy a morir y mi familia va a vivir sin mí, ¿no? O sea, como a lo mejor antes de tomar una decisión o estar teniendo estas emociones, pues primero ver si va de acuerdo a lo que está sucediendo realmente en mi contexto, ¿no? Claro. claro. Yo me pregunto aquí qué rol juega o qué tan importante es la parte sensorial, ¿no? En relación con la emocional. O como esta parte o sea, primaria, ¿no? De las sensaciones, o sea, clásico, ¿no? O sea, de vista, olfato, gusto, o sea, cómo percibimos eso, cómo lo decodificamos y cómo lo interpretamos. Y cómo en ese inter está lo que tal vez muchos entendemos como emoción, ¿no? No sé ustedes qué opinen, que son expertos en eso. Pues sí, yo creo que tienes razón en esto, Jav. De repente, muchas veces creemos que las emociones surgen por alguna situación particular, ¿no? Pero también, obviamente, somos muy intolerantes al malestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los trastornos de ansiedad, mucho es el miedo por tener la sintomatología que trae la ansiedad, ¿no? O sea, en alguna fobia, o sea, en fobias, muchas veces la fobia ya no es tanto al objeto o a, por ejemplo, a volar, ¿no? Ya no es tanto el miedo que tengo a volar, sino es el miedo Claro, que tengo de tener las sensaciones de taquicardia, de la falta de respiración, ¿no? Y entonces esto aumenta mi sintomatología. Entonces, concuerdo contigo, hay muchas cuestiones fisiológicas, ¿no? Que me van afectando también en el cómo me siento emocionalmente o incluso en el enojo, ¿no? O sea, en el enojo, creo que bueno, a mí me pasa que yo ya identifico muy bien cuando me empiezo a enojar, que me empiezo a sentir caliente. Y uh-huh. me doy cuenta que mi cuerpo Sensorial, una cosa sensorial. empiezas como a encorvarte así, ¿no? Y la mandíbula así se aprieta. Y entonces, cuando cachas esto, de repente es como decir, no, a ver, o sea, me voy a relajar y voy a cambiar mi cuerpo, ¿no? Y el simple hecho de cambiar incluso hasta la postura corporal de repente de las emociones, te ayuda muchísimo también a bajar un poco la emoción. Entonces,
concuerdo contigo. Hay un punto muy importante también en la parte fisiológica, ¿no? Ujú. Cuando tenemos ciertas emociones que nos pueden ayudar a controlar o incluso hasta identificar, ¿no? Cada una de las emociones. Oye, yo a los niños se los enseño, si son niños chiquitos, del 1 al 5, de que primero le pongan un número a su emoción, porque si tienen enojo del 5, es completamente inadaptativo. Ok. De que van a soltar una grosería o van a querer pegar, pues no sirve tener enojo del 5. Tener enojo del 3 sí sirve, está bien. Entonces, si ellos identificaron el 5, tienen que hacer unos pasos que también se les enseñan para lograr estar en el 3. Porque las emociones son parte de nuestra vida y tampoco es de que, ay, no tienes enojo, hay que bajarlo al 1 o al 0, no. Tienes miedo, hay que bajarlo al 1, de que no hay que tener miedo, está mal, claro que no. Son parte de la vida y están ahí por algo, porque cada emoción tiene una función. Entonces, y para niños más grandes, se les enseña del 1 al 10. Entonces, yo creo que para nosotros adultos lo podemos usar hasta el 10. Y sí, nos sirve muchísimo, porque seguro les pasa a ustedes, no sé, de que hay veces que, híjole, se me olvidó el celular en la casa y me da una sensación como de enojo, de que cómo se me pudo olvidar, no sé qué, y completamente altísimo el nivel de frustración o enojo, y otro día se me puede olvidar y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, si le empezamos a poner un número a nuestras emociones, vamos a ser más capaces de reconocer qué tenemos y por qué reaccionamos así, y por qué la semana pasada tal y ahora tal, qué me está pasando, por qué me siento así hoy, ¿no? Entonces, primer tip para nuestros amigos que nos escuchan es ponerle un número a tu emoción. Primero, entender también cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento, ¿no? Muchas veces escuchamos por todos lados como, ay, sí, es que el sentimiento, es que la emoción, pero ¿cuál es esta diferencia? Porque no es lo mismo, ¿están de acuerdo? Totalmente, y es importante clarificarlo porque yo creo que hasta dentro de los profesionales de la salud mental de repente se están resbalando, ¿no? Con estos términos o de repente usan uno para referirse al otro y viceversa. Y siempre es bueno clarificarlo, digo, más en este tema, ¿no? De acuerdo. Mira, lo que yo sé es que las emociones son por reacciones fisiológicas que ocurren de manera espontánea y automática. En cambio, los sentimientos son la interpretación que hacemos de esas emociones. No sé si me explico, o podemos ahondar un poco más en esta definición. Claro, por lo que entiendo, o sea, la parte emocional es una interpretación humana, ¿no? O sea, es una cualidad que hemos desarrollado como especie humana, pues, como de transferir una cosa muy corporal, ¿no? Y poderlo poner en un símbolo o en una palabra que lo represente y ya no lo tengo que vivir, ¿no? O no lo tengo que encarnar, o que le puedo dar otro significado. Oye, a mí me encantaría que los radioescuchas nos pudieran mandar sus opiniones acerca de esto, porque se me hace un tema gigantesco. Me gustaría saber qué piensan de la diferencia entre emoción y sentimiento. Los invitamos a hacerlo. Sí, justo, mira, qué bueno que lo mencionas, Sof. Justo aquí también tenemos una pregunta, bueno, primero un comentario que nos hacen, dice, hola Andrea y Sofía y Javier, gracias por compartir esta información, muchas felicidades. Y bueno, y viene aquí una pregunta muy importante, creo que también va acorde, ¿no? Como cuáles son los tipos de emociones que existen o cuáles son las emociones más comunes que podemos tener, ¿no? Entonces, esta pregunta creo que es importante. Muchas veces también hay, como decimos, ¿no? Hay millones de teorías de cuántas emociones existen. Hay gente que dice que son, hijo, como 50, ¿no? Hay gente que dice que son 10, hay gente que dice que son 5. La verdad es que creo que es un tema que tampoco está tan investigado y no podemos ser tan certeros en cuántas emociones hay. Claro, no está agotado tampoco. Sí. Daniel Goleman, que es el psicólogo que ha estudiado más de las emociones, habla de 5 emociones básicas, que son la felicidad, la tristeza, miedo, enojo y amor. Bueno, y de ahí se desprenden muchas más, ¿no? De hecho, hay una rueda de emociones buenísima que se las vamos a compartir por nuestras redes sociales, que
que te ayuda a identificar tus emociones, porque escoges la básica que tienes, por ejemplo, el enojo, y del enojo se desprenden otras 5. Entonces, escoges cuál tienes, y de esas se desprenden otras 3. Entonces, se las vamos a compartir en las redes sociales porque se me hace una herramienta maravillosa. Sí, de acuerdo. O sea, bueno, y no tiene mucho que ver, pero es que es un dato curioso que me encanta. De estas 5 emociones básicas que les dije, se hizo un estudio con cientos de niños, que ahorita me falla exactamente la cita o quién hizo el estudio, pero bueno, se los voy a decir de todas formas. Se hizo el estudio con niños y se les preguntó de qué color creían que era la emoción. Entonces, resultó que la felicidad, la mayoría de los niños la vieron amarilla. Se me hace como el sol, ¿no? La alegría. El enojo rojo. Pues como dijiste, Andrea, hace rato que te pones, que se te va la sangre a la cara, entonces enojo rojo. El miedo negro, que tiene muchísimo sentido, pues el miedo a no saber, ¿no? Claro. ¿Cuál me falta? Bueno, amor. El amor es el arcoíris. La tristeza azul, que la película de Disney que hicieron, sí le pusieron a la tristeza azul, ¿no? Los otros personajes ya no me... Alegría también es amarillo, furia también es rojo. Sí, no sé si lo sacaron de ahí, pero sí siento, o sea, sí las emociones tienen un color. Como sí. Hay la frase de que la envidia es verde, ¿no? Entonces sí, la envidia es verde. Es el color que Daniel Goldman la relaciona. Y después les puedo sacar el dato y también compartirlo en las redes sociales de las emociones y qué color son. Ah, mira, eso está muy interesante. Está bueno, ¿no? Qué interesante que también que nos lo ejemplifiquen así con colores, ¿no? Que nosotros lo podamos procesar y entender y que nos haga sentido que esos colores representen eso. Claro. Y justo eso que dices, Javi, es súper importante, ¿no? O sea, no sé, ahorita que decías esto, claro, pues por supuesto que es un tema bien complicado de entender, porque no es algo tangible, ¿no? O sea, no lo ves aquí, no es como de, ah, mira, esto es una taza, ¿no? O sea, es como, sí. ¿Cuál es el enojo? Pues no lo ves, o sea, nada más como lo sientes, creo que esa es como la dificultad de repente que tenemos para distinguir nuestras emociones, ¿no? Esta parte en donde, además también que somos tan intolerantes que siempre queremos negar cuando nos sentimos mal, ¿no? Es como, pues no, o sea, yo estar sufriendo aquí, ¿no? Pues mejor no, mejor me distraigo y me pongo a hacer otra cosa para no sentirme con este dolor o esta furia dentro de mí, ¿no? Pero sí, creo que esto que dices es súper importante, entendiendo que nos es complicado de repente entender las cosas que no vemos y que son intangibles, ¿no? Totalmente. Qué interesante que menciones esto, porque me lleva al tema o al concepto de la mentalización, ¿no? Que es como un concepto que está un poco en boga en psicología, está en nuevas corrientes, nuevos investigadores hablando sobre la mentalización, ¿no? De ese proceso en el que hacemos sentido de nosotros mismos y de los demás, ¿no? Tanto de forma explícita como explícita. De estos estados mentales subjetivos y estas creencias, cómo se alimentan y cómo las compartimos y cómo es un fenómeno puramente social, ¿no? Sí. Javi, qué tema tan interesante. Los invitamos a dejarnos sus comentarios y nos vamos a un corte, pero en un momento regresamos con más. No se vayan, sigan con nosotros en Impulsors México. Oye, qué bueno que sigues con nosotros, muchas gracias. Y no se olviden de compartir nuestras redes sociales. Y ahora seguimos con este tema tan importante y tan amplio que me apasiona de las emociones. Nos gustaría más bien a nosotros compartirles algunos tips para que puedan ir implementando en su día a día y que puedan ir buscando esta forma de cómo ir reconociendo y controlando un poco más cada una de nuestras emociones. Muy bien.
Creo que, bueno, el primer tip que les doy, y bueno, creo que más bien el primer tip que hemos compartido el día de hoy, pues coincido con Sof, ¿no? El poder identificar esta emoción y ponerle un número. Creo que eso es súper, súper importante porque así nos ayuda también a ir nivelándola, ¿no? Entonces, creo que ese Sof fue un gran aporte, ¿no? Creo que otro que podría decir es justo como tratar de identificar o percibir estas señales que nos va avisando el cuerpo, ¿no? Como lo que les decía del enojo, que de repente empiezas a sentir, cómo te empiezas a sentir caliente, ¿no? Claro, cada quien lo vamos sintiendo diferente, pero creo que poner atención a cuando nos vamos sintiendo de cierta forma, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, ayuda mucho, Claro. ¿no? No todas las emociones se sienten igual, por ejemplo, el enojo, bueno, a mí me pasa esto, el enojo lo siento mucho más en la panza, la tristeza la siento mucho en la garganta, ¿no? La ansiedad en el pecho, o sea, como que siento esta opresión o como, no sé, como falta de aire, ¿no? Mira, yo creo que qué interesante que es tan diferente en cada persona, ¿no? Yo creo que yo la tristeza la siento en la panza, como hoyo en la panza, Uh-huh. la tristeza como opresión en el pecho. Ahorita que lo pienso, yo creo que yo en la garganta, ¿no? Entonces, o sea, qué interesante las diferencias. Muchas veces es una revoltura de emociones las que sentimos, entonces tratar de separar, ¿no? De que me siento enojado, más triste, y tal vez al día siguiente me siento enojado, más con miedo, porque no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces, tratar de separarlas y no tenerlas tanto como un nudo, que es algo que requiere práctica, pero paciencia, se logra, se logra. Hay que, como todo, hay que practicarlo con un ratito día a día. De acuerdo. Sí, es cierto. Mira, otro tip es como aprender de la situación y planificar el futuro. Como por ejemplo, si estás enojado, a mí me pasa muchísimo que no sé decir que no. Entonces después me lleno de cosas y estoy enojada conmigo de que ¿por qué dije que sí si ni quiero, no? Entonces ya para la siguiente vez, esto es algo que he estado trabajando muchísimo, sobre todo estas últimas 2 semanas. Entonces, y planificar el futuro de, bueno, ya me pasó esto, ya dije que sí a muchísimas cosas. Entonces para la próxima vez que alguien me llame voy a decir que no, ¿no? Entonces, pues sí, aprender de la situación es otro tip que les recomiendo. Bien, muy bueno. Algo que a mí también creo importante es no negar las emociones, ¿no? O sea, como, o bueno, las sensaciones que vamos teniendo, o sea, como justo algo que pasa mucho en la cabeza, ¿no? O sea, y pongo un ejemplo, y siempre lo pongo también de repente con mis consultantes, ¿no? Es como, a ver, por más que quieras negar algo, en el momento en el que ya le estás poniendo esta atención de no pensar en, o no sentir algo, tu cabeza le está poniendo atención. Entonces, es como cuando Claro. te dicen el típico ejemplo de, hagas lo que hagas, no pienses en un elefante rosa, ¿no? O sea, es como, güey, ya pensé en el elefante rosa, ¿no? O sea, ya lo tengo aquí en mi cabeza. Pero no lo pienses, de verdad. Hagas lo que hagas, no pienses en esto y más claro se hace, ¿no? Entonces, justo es lo mismo con las sensaciones que vamos teniendo, en el hecho de decir, no me quiero sentir así, pero entonces esto empieza a aumentar, ¿no? Digo, a las personas creo que ansiosas se nota un poco más la intensificación, por ejemplo, en los ataques de pánico, ¿no? Que es como Claro. de, no me está entrando el aire, no me quiero sentir así. Y entonces más y más y más y más provocas esta sintomatología, ¿no? Entonces creo que un tip importante podría ser esto, como no negarlo, sino como aceptarlo, ponerle atención y tampoco como regañarnos de más, ¿no? Como de, no, es que no debería de sentirme así. No, a ver, o sea, te estás sintiendo así, respira, ¿no? O sea, tratar de aceptarlo y no negarlo. Wendy, justo lo que dijiste ahorita es de lo que vamos a hablar en nuestro siguiente programa, de la ansiedad y cómo podemos, uno, aprender a identificarla, a manejarla, a bajarla, porque es horrible tener ansiedad, como ya lo dijiste mucho, Andy, horrible. Y la ansiedad en el trabajo. Les vamos a enseñar 15 puntos o cuáles son los 15 temas que generan más ansiedad en el trabajo. Entonces, no se pierdan nuestro próximo programa el jueves a las 7 de la noche. Perfecto. Sí, muchísimas gracias, Sof. Muchísimas gracias, Javi. Gracias a todos los que nos están escuchando y que se mantuvieron con nosotros durante todo este programa. Pues bueno,
no queda más que despedirnos. Y como dice Sof, creo que es un tema que empezaremos a abordar sobre particularmente cada una de las emociones para poder ir identificándolas. Y el siguiente programa, entonces el jueves a las 7 de la noche, Ciudad de México, 6 del Pacífico. Recuerden, hablaremos sobre la ansiedad y ansiedad en el trabajo.